Hola, hola a todos los amados del mundo cristiano. Para mí es un gusto de saludarlo y deseándole que el amor de Dios sea en cada uno de ustedes, especialmente este día. Estamos iniciando este programa de sucesos bíblicos con su pastor John Charles Reyes del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322 desde Chile. Nuestros amigos creyentes nos han consultado de este avivamiento en la Universidad Cristiana de Hamburg en Estados Unidos, que comenzó el 8 de febrero del 2023 y que se mantuvo por varios días, donde muchos jóvenes se han concentrado acusando si es un verdadero avivamiento o es el inicio del último avivamiento para el próximo evento del arrebatamiento. Quédate con nosotros, infórmate y crece con sucesos bíblicos. Déjanos tu comentario y haz un like para enviar próximos acontecimientos. Comencemos. Primero, analicemos lo que ocurrió en la Universidad Cristiana de Hamburg, Estados Unidos, este 8 de febrero del 2023. ¿Fue un avivamiento verdadero o un inicio para el gran evento del arrebatamiento? Son interrogantes que indudablemente ustedes tienen y que a través de la luz de la palabra del Señor iremos entregando información. Este tema le llamaremos un avivamiento más en medio de su pueblo. Para ello leeremos la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 6, que nos dice, en relación a la venida del Espíritu Santo: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vamos al relato de lo acontecido. Hemos escuchado un sinnúmero de opiniones en referencia de este avivamiento por las redes sociales y de muchos hermanos que hicieron saber de esta realidad. Y mi opinión es la siguiente. El 8 de este mes de febrero comenzó en este recinto universitario cristiano una oración normal con simple alabanza, logrando disfrutar con gozo el producto de esta búsqueda espiritual, matizado con lectura bíblica, oración, relato de experiencia de fe, logrando así un ambiente glorioso de paz y gozo. Esta manifestación se fue extendiendo, algunos optaron por quedarse en aquel lugar, donde hubo transformaciones en sus corazones, por lo que hemos sido informados. Se fue llenando de gente de su contorno y de otro estado, concentrándose en fila por poder entrar, porque lo han considerado un avivamiento más, por los testimonios. Sí, de gente de diferentes partes de los estados. En más de algún día de reunión se produjo una explosión espiritual, por las experiencias contadas de un joven que relató
su experiencia en la necesidad material y cómo Dios le había provisto. Este relato hizo reaccionar mucho en forma inmediata, dejando dinero y otros lanzándolo a los pies de este joven, donde él mismo se encargó de rechazarlo. Por lo visto no había un pastor o encargado maduro en aquella ocasión para coordinar el servicio espiritual y ser el ente comunicador. Había gente sin conocimiento de Dios, pero con un buen corazón por lo visto. No se vio gente rodando o imitando ruidos extraños, pero sí hubo personas creyentes cantando y orando. Solo sospechas de personas pertenecientes a un grupo de los queer, quien fomenta una identidad sexual diferente a la regla primaria, producto de un Twitter de un alumno de esa misma identidad universitaria. Que la reunión fuera suspendida porque los alumnos no estaban cumpliendo su compromiso académico, sumándose la aglomeración de personas que no daba abasto a esa comunidad. Debemos hacer un comentario. Lo primero, nacerán muchas opiniones positivas y negativas, tanto de religiosos como cristianos aprendices. Por lo tanto, se deberá analizar en la mirada de la cruz del Calvario y de la presencia del Espíritu Santo para verificar la actitud al servicio del Señor. Creo que el encargado de este ministerio, o bien del grupo de jóvenes anónimos, a pesar de la forma y fondo como lo hicieron con una simple guitarra, deben estar felices porque Dios es soberano para manifestarse y perdonar pecados en el término que Él estime conveniente. Sin embargo, deberán crecer al lado de un ministro o un pastor competente en la sana doctrina de Jesucristo o Yeshua. No dejemos que el mundo vea una inmadurez en nuestras opiniones. El buen creyente no producirá daño en sus aseveraciones, logrando crear polémica a pesar que existen diferencias de pensamiento, y es entendible. El que no ha vivido un avivamiento, y en este caso un avivamiento más, muy poco podrá aportar. Esto es claro, menos aquel que no se ha sometido a vivir en humildad y es parte de una congregación. Con mayor razón si no ha experimentado lo que es la misericordia. En relación con la alabanza, no importa su calidad y no importa la forma, pero debe estar primero la palabra de Dios, el pan del cielo, para que el Espíritu Santo redarguya el corazón y encienda las lámparas del tabernáculo o de los tabernáculos que estaban ahí presentes, llevándolo a la reflexión de su alma, logrando convencerse de sus pecados, para luego pedir perdón. Esta posición es vital, la confesión genuina del pecador. La primera confesión, logrando el arrepentimiento sincero, es allí donde el creyente comienza una intimidad de su oración con su Redentor. Por último, diré que lo interesante de esta información es percibir el gran interés en la juventud, que es parte del futuro o del mañana, y esto es loable, un interés con necesidad del pan y el aceite espiritual. Bien por ello. Experiencia con avivamientos. Lo primero que podemos nosotros manifestar, que debe haber la actitud de buscar el rostro del Señor,
y desear de escuchar la palabra de Dios en primera instancia. Y paralelamente de la santidad personal, de quien vaya a repartir el pan, sea servidor, un anciano o bien uno más joven. La palabra de Dios, conjuntamente con la necesidad del penitente, quien ha estado buscando la plenitud del poder de Dios, humillándose delante del rostro del Señor, obtendrá ese poder de un avivamiento más o de la llanura del Espíritu Santo. El avivamiento personal no será de emociones, sino de un poder que lo motivará a reconocer a Jesús como su Salvador y Señor, dándole honra por medio de las manos alzadas o expresiones de júbilo o de gratitud, todo envuelto en amor y paz, que los transmite al prójimo adyacente. Y este poder nace después que el Espíritu Santo lo hace mirar retrospectivamente su vida o la vida antigua, como lo hemos manifestado, permitiendo admitir el pecado y percibir la frescura del perdón. Es allí que la carga del pecado se descarga de la conciencia, dejando libre de culpabilidad, eliminándose automáticamente producto de la condición de arrepentimiento. Y en ese momento la persona no está preocupada de la hermandad o de su alrededor, de aquel escenario, sino de su ser, porque está conectado con el dueño de la fuente del agua, por medio del Espíritu Santo, que ha permitido entrar a su corazón, experimentando la llanura de su Santo Espíritu, el soplo de la vida original. Para otro, paralelamente, le devuelve su identidad de género natural y produciendo gozo, un lloro de gratitud, de ser libertado de las cadenas del pecado, dejando de ser un adicto o inmoral según sea el caso, sumándose un cambio de voluntad en leer la Escritura, en cantar, en estar congregado. Ese joven o señorita o adulto deberá estar dando testimonio que algo ocurrió en su ser, porque indudablemente ha experimentado un cambio en su vida. Bajo estas condiciones se puede acreditar una salvación genuina, que a la vez percibe dones espirituales para disponerse al servicio de la obra cristiana. Lo digo porque fui parte de un avivamiento más glorioso en el año 1975, logrando tener revelación y dejando los rudimentos de este mundo y disponiéndose al servicio de quien lo perdonó. Amén. Por lo opuesto, en un ambiente de avivamiento se puede generar perdón de pecados, milagros, sanidades y liberaciones por los mismos nuevos salvados o de los antiguos que están viviendo en santidad. ¿Cómo aconteció este avivamiento pentecostal en Chile? Nace con el reverendo Willie Hoover, un misionero de los Estados Unidos, de la Iglesia Metodista Pentecostal de aquel entonces. Luego, por medio de la misión Iglesia Episcopal, naciendo la inquietud de un grupo de hermanitos, no por iniciativa propia, sino más bien por la necesidad de estos humildes hombres, consultándole qué impide que nosotros recibamos la presencia del poder de Dios, como la historia de los Hechos, capítulo 2, que hemos mencionado, de modo que así se buscó en oración, naciendo un despertar espiritual que ha tenido la Iglesia Evangélica en Chile un poco más de 100 años en pie hasta la fecha. Nace así la Iglesia Evangélica con una gran diversidad de estructuras
y de liturgia, y que en sus filas agrupa a no menos de un 80% del universo evangélico nacional, distribuida en más de 2.000 organizaciones diferentes. El avivamiento comenzó en Valparaíso, a sentirse desde los inicios del año 1909 con jornadas de oración, cada vez más intensas, manifestaciones del Espíritu en lengua, sanidad y conversiones de personas que experimentaban la convicción de sus pecados. Hubo un bullicio de las reuniones y utilización de espacios públicos, provocó una reacción de la prensa y autoridades locales, como en estos tiempos y en diferentes lugares del mundo, y en este caso específico en la Universidad Cristiana en Auburn, Estados Unidos, un avivamiento más. Las manifestaciones fueron creciendo gradualmente hasta que se percibe un estruendo del Pentecostés, como lo dice el libro de los Hechos capítulo 2. Hubo como una explosión, todo tipo de manifestación, muy similar a la vivida como el avivamiento en el año 1739, predicado por Wesley a la multitud de mineros al aire libre, donde comenzó un gran avivamiento en Inglaterra. La noticia se expandió, como en este caso recurrió la fuente de información, atrayendo un sinnúmero de personas del país, y como suele suceder, hubo discrepancia por este hecho, como en todos los tiempos, por la forma del bautismo del Espíritu Santo, mirando con recelo este despertar, criticando de los excesos inaceptables, como suele suceder en estos tiempos, y en otros, cayendo en exceso, provocando con fines personales. Debemos señalar que el humano ha ido mutando en la osadía de su crítica, dejando de lado el consejo de la Escritura, que será otro tema donde podemos discutir. Y en aquel entonces el pastor Hoover, en la conferencia anual celebrada en febrero de 1910, fue sancionado y conminado a volver a los Estados Unidos por enseñar puntualmente falsa doctrina, como sanidades y el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia de nuevas lenguas sobrenaturales. Un avivamiento más. Hoy con el tiempo son muy escasas las congregaciones que predican y enseñan sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque para muchos la experiencia misma del bautismo y el hablar en lenguas no es doctrina relevante, producto de pastores que no han tenido una experiencia gloriosa con el poder de Dios, o no han tenido un avivamiento en su vida, o la llanura del Espíritu Santo. Lo que sucede hoy, más criticamos que actuamos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este avivamiento? Algunos han consultado, pastor, ¿será cierto? ¿Será un avivamiento más? ¿O es el principio de la lluvia tardía? Preguntas que nacen por las dudas existentes, como es habitual en este despertar en Auburn, Estados Unidos. Para ello recurramos a la Biblia. Ella tiene siempre la razón, para que nos dé una claridad de estos sucesos bíblicos, permitiéndonos discernir la forma y el fondo de estos tiempos, si se puede decir, apocalípticos. Para ello es menester evitar una psicosis de comentarios de creyentes sin una experiencia de salvación. Leamos en 1 Juan capítulo 1, versículo 4, y que dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos entonces al tema de fondo,
del avivamiento en la Universidad Cristiana de Ashburn, Estados Unidos, 2023. Permítame leer en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Este pasaje bíblico nos permite visualizar la condición espiritual de muchos creyentes en estos tiempos, porque a algunos les faltó discernimiento y la confianza en Jesús, apostatando en primer lugar con la clavada, sabiendo que la doctrina de la gracia está basada en la fe de Cristo, condición que nos indica la carencia de pastores con un llamado genuino de Dios y que están para prevenir a la amada de Cristo, dándole el pasto que corresponde a su vida espiritual, y que en estos tiempos aún muchos evitan el púlpito. Lo más probable que fue un avivamiento más de todo lo existente, sea en un pueblo determinado o por medio de algún grupo de personas que han buscado el rostro del Señor, a pesar del cómo, quién y cuándo. Lo importante es que si hubieran testimonios de perdón de pecados, como el volver a su identidad original, que es producto de un avivamiento, o como dejar de mentir o de fornicar o adulterar, son avisos previos de la efectividad de la llanura del Espíritu Santo y que nos da lugar para juzgar del modo. Y felicito a los jóvenes en buscar la veracidad que lo hará libre. Permítame una vez más el leer Deuteronomio capítulo 11, versículo 14, y que dice: yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Este pasaje bíblico nos muestra que vendrán lluvias o avivamientos más, temprana y tardía, como lo hemos mencionado. Todos los años, en cualquier parte del mundo, existirán lluvias tardías. La primera cosecha espiritual fue en el periodo de la fiesta del Pentecostés o Chabot, recibiendo las primeras primicias en el aposento alto, los 120, que estaban en un mismo sentir, haciéndose presente el poder del Espíritu Santo. La próxima y final será durante el periodo de la transición de los 3 tiempos y medio, coincidiendo con la fiesta de las trompetas, donde el pueblo de Dios no entrará a la gran tribulación, pero será un espectador durante esos eventos en su principio. Es allí donde la gente buscará este despertar espiritual, pero lamentablemente será tarde. Así es, será muy tarde. En este momento, continuando con el arrebatamiento, no por zonas, sino de todas partes del mundo, en un mismo instante, en un abrir y cerrar de ojos, donde los muertos en Cristo serán resucitados primeramente, luego los vivos en Cristo, los salvados genuinos, estarán como novia entre cielo y tierra para encontrarse con su esposo, el amado de su alma. Permítame terminar en Santiago capítulo 5, versículo 7, que dice, ¿no es verdad?, o que nos habla que hay que tener paciencia del abuso de los ricos, que están gestionando por medio de la G30 hasta la venida de Jesucristo, que no entre el cuerpo de creyentes a murmurar, evitando vengarse de los impíos, y donde el labrador espera el fruto de la tierra, un fruto maduro que nace de la semilla del Evangelio. Ese fruto del avivamiento no será una posición sin arrepentimiento, porque muchos ignoran que el hecho de entrar a un recinto donde existe ese tipo de espiritualidad o el fuego no lo quemará sin haber confesión. La persona debe pedir perdón de sus pecados.
En los últimos tiempos la maldad, la indiferencia, el egoísmo y la despreocupación por los pobres, como lo hemos visto, hemos palpado, será obvio, evidente. La magnitud va a ir acrecentando, trayendo aflicción a la humanidad, y muchos se acercarán a esta verdad para lograr un descanso de su alma. Lo más probable que sea la lluvia tardía dentro de la fiesta de las trompetas, esa lluvia tardía en el mes de septiembre, en el mes séptimo del calendario judío, Tisri, en la fiesta del perdón de Yom Kippur, justo en el momento de arar la tierra, un indicador para que estemos alerta. Mi amigo que nos escuchan, voy a dejar mi conclusión. Es cierto que existen misiones que están más preocupadas de construir en lo material que en lo espiritual, indudablemente, sobre todo en estos tiempos. Es por ello que existen misiones donde la vida espiritual está durmiendo, como las 10 vírgenes insensatas. Por lo mismo no busca un espacio de un encuentro espiritual, que los templos queden abiertos, por ejemplo, para que la juventud ore o se le estimule para experimentar la plenitud del Espíritu Santo y fuego, como las 10 vírgenes prudentes. Pero está la evidencia que existe en todas partes del mundo un remanente que busca un avivamiento más, donde hay necesidad, especialmente en el joven, de encontrarse con su amado, y esto es loable. Los tiempos están complicados para ello, debido al aumento de la maldad, de la violencia, de la carencia de amor familiar, por decir alguno. ¿No será que estos jóvenes quedaron sin pastor que los administre, como se percibió en este lugar de Ansbur, sabiendo que la estadística de este último consenso en Estados Unidos se ha sabido de la renuncia de miles de pastores durante y después del proceso AG30 de la esclavada, ocasionando el desamparo de muchas ovejas que quedaron a la deriva, buscando en su vida personal una porción del poder de Dios, y es lo más probable. Es importante leer en Hechos capítulo 2, versículo 38, y que dice: Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo. Lo que nosotros le llamamos el creyente verdadero, porque muchos hablan de la Biblia, hasta convencen, pero viven a su forma, sin congregarse, no buscan la armonía, sino intereses personales. Estos son religiosos infiltrados. ¿Es necesario recorrer 500, 600 kilómetros para recibir el poder de Dios? Creo que no, mi estimado amigo. Jesús siempre buscó un lugar para orar, a pesar de su ardua tarea de evangelizar. Leamos en Hechos capítulo 4, versículo 31, y que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Durante estos últimos años hemos percibido el pensamiento de hombres impíos, amadores de sí mismos, impetuosos, aborrecedores de lo bueno, implacables, programado por los líderes del mundo de la AG30, que está haciendo cumplir la agenda luciferina. Por tanto, provocarán hambre y pobreza, engañando y preparando el camino fácil al inicuo, a la bestia, el espíritu de las tinieblas. Mientras tanto, estas chispas, podríamos decir espirituales, son un despertar de un avivamiento más, la vigencia del fuego de Dios. Usted, mi amigo, amiga que escuche, pida perdón y prepárese, porque Cristo ya viene, la lluvia tardía personal que viene
todos los años. Prepárese, ore, ayune. No la espere como una explosión mundial. Será muy tarde. Sufrirá cuando usted tenga que enfrentar a muchos falsos sacerdotes, profetas, y estos engañarán a muchos, porque la maldad irá aumentando y el amor de muchos creyentes se va a ir enfriando, porque no tienen la experiencia del poder de Dios, quedándose en sus casas, dejando de orar, haciendo difícil aún la vida de los demás, lo de su casa. Lea ahí en San Mateo capítulo 24, versículo del 12 al 13. Lo hemos dicho, no es necesario recorrer tanta distancia, moverse de un estado a otro para alcanzar el bautismo del Espíritu Santo. No hay ningún impedimento que reciba usted el Espíritu Santo hoy, en su casa, ahora que está escuchando. Arrodíllese, confiese sus pecados, sea sincero con Dios, pide perdón, aliméntese de la palabra y haga la voluntad del Padre, ayudando al prójimo, amando a su familia. Es la mejor evidencia que usted es un transformado por la obra de la cruz del Calvario, porque pronto, muy pronto, viene el amado de nuestras almas. Este es un aviso. Antes que se manifieste la bestia haciéndose pasar por Dios, lo más probable es que usted vea al anticristo proceder solucionando los problemas que él mismo gestionó con sus marionetas en diferentes estados. Pero los sellados, los salvos genuinos, los que buscan la armonía, no la división, no entrarán en la gran tribulación. Termino con este pasaje bíblico, San Mateo 24, del versículo 21 al 22, que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, que lo hemos dicho, ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, los salvos, los verdaderos pastores, los verdaderos hermanos genuinos, los que han vivido un avivamiento más, aquellos días serán acortados. Que nuestro buen Dios los bendiga. Se despide de ustedes su pastor John Charles Reyes, del Ministerio MEN 9322, República de Chile. Bendiciones. Hasta pronto. Deje su comentario.